Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. La División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil capturó a 2 personas que transportaban 2 kilos de cocaína valorados en $50,000. Los individuos forman parte de una red que envía droga a Estados Unidos, informa el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Un nuevo rostro que tiene El Salvador gracias a las estrategias efectivas de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele a través del Plan Control Territorial, las 5 fases que paulatinamente han ido limpiando los distintos municipios de nuestro país, las calles, y sobre todo ha devuelto la paz a nuestros compatriotas que obviamente por décadas tuvieron que sufrir estos embates por parte de la delincuencia y ahora tienen la posibilidad de un nuevo inicio para sus vidas. Y obviamente en este 2022 hemos tenido distintas noticias positivas en cuanto a seguridad y obviamente los balances actualizados sobre estos números, estos resultados siguen llegando. Hay que mencionarlo, el Plan Control Territorial y el régimen de excepción continúan erradicando a las estructuras terroristas del país, y es que las estrategias de seguridad del presidente Nayib Bukele han sacado al país de la violencia a la que fue sometida por años, donde la seguridad ahora es el diario vivir para la población. Los detalles en la siguiente nota. Esto lo ratifica, ya que en 270 días de la entrada en vigor del régimen de excepción, el pasado mes de marzo, se contabilizan 155 días con 0 homicidios, resultados jamás vistos en la historia del país. No solamente en la cantidad de días con 0 homicidios, sino el ambiente y la confianza que le ha regresado a la población. El efecto de esto que yo estoy hablando es que ya la población tiene el valor de salir a las calles con toda la confianza, ¿no? A los datos se suma que el promedio de muertes violentas diarias ronda los 0.6, lo que representa que menos de un salvadoreño muere a causa de la criminalidad, y se deja atrás los años en los que el promedio superaba los 20 homicidios diarios. Si nosotros hacemos esa comparación respecto de administraciones anteriores, pues es abismal la diferencia. Incluso durante los años 2019, 2020 y 2021, que ya estaba en ejecución el Plan Control Territorial, que también los resultados en comparación a gestiones anteriores eran muy positivos. Esta última parte del régimen de excepción ha venido a mejorar enormemente. Y el trabajo continúa con la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada extracción, con la que cada día los pandilleros siguen siendo sacados de las calles. Llevamos 670 personas detenidas en el cerco de Soyapango, pero hay que recordarse que esas ya son capturas bien especiales. Ya la mayoría de delincuentes o están en la cárcel o se han ido del país y el resto está escondido, otros están en la montaña. Pero las tareas para erradicar a los terroristas no cesan y se sigue logrando tener el país libre de violencia que por años pidió la población y les negaron los mismos de siempre. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Evidente el accionar de las autoridades, ya lo decía también el ministro de Defensa, más de 600 detenidos únicamente en el cerco de seguridad en Soyapango, Ricardo. Así es, y las estrategias de seguridad siguen dando como hincapié, Marisela, a la efectividad policial, ese trabajo de inteligencia que permite que en caso de que se cometa cualquier crimen, rápidamente es resuelto. Las autoridades detienen rápidamente a cada uno de los culpables de los pocos homicidios que pueden llegar a registrarse, y eso obviamente es algo que el ministro de Seguridad ha resaltado en las últimas horas en las redes sociales. Muestra de ello es la captura que se realizó en el occidente del país sobre más criminales a través de redes sociales. El titular de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dejó claro que ningún hecho de sangre
quedará en la impunidad. Muestra de ello son las más recientes capturas realizadas en el occidente del país. El funcionario publicó en redes sociales: el pasado 18 de diciembre sucedió un hecho de sangre en Ciudad Real, Santa Ana. Inmediatamente nuestra Policía Nacional Civil comenzó un operativo. Como resultado tenemos la captura de 2 criminales responsables del asesinato de Juan Francisco Chávez Soto. En otra publicación se lee lo siguiente: los cobardes asesinos han sido identificados como Nelson Mauricio Regalado Rosales y Roxana Magdalena López de Chávez, esposa de la víctima. Según información de investigación policial, existían intereses económicos y de bienes materiales de por medio. En el procedimiento se incautó toda la evidencia que los relaciona, incluyendo el arma homicida con la cual se ejecutó este crimen, que fue planeado por la señora Roxana de Chávez y ejecutado con su cómplice. Entiendan, homicidio cometido, homicida que será capturado y llevado ante la ley. Los tiempos de impunidad selectiva y donde cometer un delito era lo normal son parte del pasado. No vamos a permitir que ningún criminal quede libre y atente contra la seguridad de la población, ha concluido el ministro en su publicación. Sin dudas es evidencia que no habrá más impunidad en nuestro país y que las autoridades están al pendiente para garantizar la seguridad a la población salvadoreña. También hay que mencionar las fases del plan control territorial permiten la captura de estos homicidas. Ya lo han mencionado las autoridades, dotar de herramientas a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía General de la República, permite que tras un homicida que se comete, minutos después inician las investigaciones y que en un par de horas ya se tienen los primeros resultados, las capturas de los involucrados cuando se registra este tipo de delito. Esto también, Ricardo, hace evidente que se reducen otros delitos, no solamente los homicidios. Así es, y uno de los delitos que más ha registrado esa disminución es precisamente la extorsión. Los comerciantes de distintos puntos del país, ayer lo conversábamos con el cerco en Soyapango, han manifestado que les permite incluso trabajar hasta por más tiempo sin el temor de que pudiesen ser atacados, o en este caso sufrir la extorsión por parte de pandillas, y obviamente eso le permite al pueblo salvadoreño respirar un nuevo ambiente. Y claro que está demostrado ya en meses anteriores, el presidente de la República, Nayib Bukele, exaltaba precisamente esta situación en que el trabajo de inteligencia y la efectividad de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador está llevando ante la justicia a los responsables de cada uno de los delitos que se cometen en contra de los salvadoreños. Y hay que destacar también, Ricardo, que se trabaja además de las autoridades, además de los cuerpos de seguridad en el territorio, también hay una contraparte y es la dignificación tanto de soldados como policías, Nelson. Muestra de ello es que para mejorar y extender los servicios médicos que actualmente presta el Hospital Militar Central, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, presidió la entrega de una planta de las instalaciones totalmente remodelada y equipada con los insumos médicos y tecnológicos necesarios. El monto de inversión es de $819,000, todo con el objetivo de fortalecer la atención en salud para los elementos de la institución castrense. Desde un principio tuvimos lineamientos específicos de parte de nuestro comandante general, el señor presidente de la República, de ponerle especial atención a la parte de sanidad militar. A todos que andan en la calle exponiendo su vida para proteger la vida de todos los salvadoreños, era necesario garantizarles una buena atención sanitaria. Sin duda, temas que vienen a fortalecer el trabajo que está realizándose en el territorio para que los salvadoreños continuemos percibiendo esta verdadera paz y disfrutar estas fiestas, Ricardo. Correcto, y prácticamente podemos resumir, Marisela, cómo esos factores han hecho posible que ahora la seguridad sea una verdadera realidad, no solamente la planificación, la ejecución y el trabajo de inteligencia, sino también la dignificación de los distintos elementos de seguridad que ahora también cuentan, no solamente con un ingreso más acorde a su función, sino también dotarlos del equipamiento necesario para poder operar en las calles. Sin duda, temas importantes en materia de seguridad. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota.
gobierno del presidente Nayib Bukele continúa trabajando en el tema de seguridad para que todos los salvadoreños tengan unas fiestas tranquilas y en paz, como bien lo dicen ellos, la Navidad más segura de la historia en El Salvador. Y por esa razón les quiero contar que en la noche y madrugada se realizó un dispositivo de seguridad. Ya sabemos que en Soyapango hay un cerco, ¿verdad? Y allá en ese punto han implementado diferentes puntos vehiculares donde están los policías y también elementos de la Fuerza Armada para verificar los documentos de las personas que van en los automóviles y también en las motos. Hay un tema y un punto que destacar, Stephanie, y es que los motociclistas que fueron detenidos por la policía para verificar sus documentos, la mayoría no tenía sus documentos en regla. Así que este es un llamado para todos los salvadoreños para que porten con bien todos los documentos. Y además, esta es parte de la fase 5 del Plan Control Territorial denominada extracción. Como ya lo decíamos, en Soyapango hay un cerco, pero ahí se han implementado diferentes puntos donde los policías y también elementos de la Fuerza Armada están realizando chequeos y verificaciones en los vehículos y también en las motocicletas. Lo importante es, amigo televidente, que si usted vive en ese municipio no tenga temor, todo lo contrario. Si usted va a transitar por ese sector va a sentir más seguridad. Obviamente las personas que han causado dolor y diferentes delitos en nuestro país, ellos sí, pues van a ser arrestados. Recordemos que el gobierno de El Salvador, del presidente Nayib Bukele, continúa apostándole al tema de seguridad para beneficio de la población salvadoreña. Son varios proyectos, el Plan Control Territorial, el régimen de excepción también, que está sumando a la seguridad de todos los salvadoreños. Como les decía, esto ocurrió en Soyapango, en las cercanías del cerco que se está implementando en este sector, que continúa ya prácticamente desde el 2 de diciembre que se implementó. Esto pues para darle seguridad a todos los habitantes de ese municipio. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Queda aprobada la Ley de Presupuesto General. La continuidad de las transformaciones del país está garantizada. Con 67 votos a favor, el Pleno aprobó el Plan de Gasto de 2023 por un monto de 8.902.7 millones de dólares. De estos, 3.471.9 millones serán destinados para financiamiento de la educación, salud y la seguridad pública de los salvadoreños. Con este presupuesto se va a comenzar a intervenir esos centros escolares para que nuestros niños tengan lugares dignos donde recibir clases. Esa es la herencia que tenemos. Hoy tenemos un presupuesto para seguridad que va a garantizar una mayor inversión para las diferentes fases del Plan Control Territorial y avanzar en la construcción del tejido social. La inversión pública también está garantizada mediante 1.739 millones de dólares para proyectos y programas que generarán un mayor crecimiento económico en El Salvador. Este es el presupuesto que sin duda alguna da un paso más hacia El Salvador que merecemos, hacia El Salvador que históricamente fue negado. La bancada de Nuevas Ideas enfatiza que en el presupuesto del próximo año no se establece erogación de fondos públicos a entidades con claros vínculos partidarios ni para pago de activistas políticos como ocurrió en el pasado. Vamos a cerrar este presupuesto y nuevamente con la garantía que ni un dólar, ni para maletines, ni para sobresueldos, ni para comprar gobernabilidad, ni para ONG fachadas. Y como era de esperar, los diputados del FMLN, Arena y los demás partidos de la minúscula oposición pusieron de manifiesto su indiferencia al financiamiento de las necesidades de la población al votar en contra, abstenerse o no tomar ninguna postura en cuanto a esta aprobación. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Salud, educación, seguridad y obra pública son los principales destinos para seguirle apostando a la transformación que vive nuestro territorio. Más detalles en la siguiente nota.
A ello responden los 8.900 millones de dólares de presupuesto, entre los que se contempla seguir reforzando la educación con mejores escuelas, diversos programas enmarcados en los avances que posee el mundo, reduciendo también la brecha tecnológica. En salud, la asignación se traduce en seguir modernizando el sistema con mejor infraestructura hospitalaria y equipos, con el fin de cumplir la orden del presidente Nayib Bukele de que lo público sea mejor que lo privado. Continuar siendo un país seguro es clave para seguir las transformaciones que se han realizado, ahora que la nación dejó de ser la más peligrosa del mundo y se ha convertido en la más segura de Latinoamérica. Además, la obra pública juega un papel fundamental para la dinamización de la economía y el crecimiento del país, ya que aporta una mejor movilidad, tanto de nacionales, turistas y mercancías. Es por esto que educación tiene una asignación de 1.500 millones, salud 1.131 millones, mientras que seguridad y defensa 838.8 millones y obras públicas al menos 805 millones. Con esto se garantiza seguir saldando deudas dejadas por gobiernos anteriores, que nunca priorizaron las necesidades de la población. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.